Arrayanes es la mina más emblemática del distrito de Linares y fue explotada desde tiempo de los fenicios. Antes de llamarse Arrayanes, se la conocía como El Romero. En el siglo XVIII, Pedro Núñez de Quirós, que era el primer administrador del estado en Linares, propone que sea la propia Hacienda quien se ocupe del laboreo de las minas, dado que los mineros no disponían de capital necesario para explotar las minas adecuadamente y las necesidades del estado no se cubrían. En 1749 se elige para ello la mina de Arrayanes, por su riqueza y por las posibilidades de desagüe que ofrecía el terreno. Este periodo se caracteriza por graves errores en la gestión y en la dirección técnica de la mina. En 1757 se construye la Casa de la Munición, que dotada con horno de reverbero, tenía como misión la fabricación de munición para la corona y fue sede de las oficinas centrales de la mina de Arrayanes. Durante la Guerra de la Independencia se abandona la explotación por falta de recursos y en 1817 se hace cargo la Sociedad de Crédito Público, quien en 1821 divide la mina en varias partes y las arrienda a varios particulares, que más que como mineros actúan como rebuscadores, pues con métodos casi de rapiña, más que explotar la mina lo que hicieron fue expoliarla. A partir de 1822, la libre explotación minera declarada por la ley y los precios del plomo impuestos por la Hacienda son un duro golpe para las minas de Linares, ya que no se podía competir con los yacimientos de las Alpujarras. Estos están mucho mejor situados respecto al puerto de Adra para así llegar a los mercados extranjeros, y tienen mejores condiciones para una explotación mucho más sencilla. Arrayanes va acumulando mineral que al final vende a bajo precio al comerciante español Luis Figueroa y Casaus, que estaba establecido en Marsella. Más tarde, Figueroa se asocia con el banquero catalán Gaspar de Remisa, que seguirá ligado a Linares para relavar los terrenos escoriales de Arrayanes, ricos en metal por su defectuoso tratamiento. En 1825 se crea la Dirección General de Minas y su primer director, Fausto de Elullar, se implica en la gestión de Arrayanes, pero aún así la producción era ridícula. Se hace entonces necesario establecer un contrato de asociación por 20 años con el industrial catalán Antonio Puy de Lles, que era un eficiente fundidor y metalúrgico. Pero las condiciones impuestas por la Dirección General de Minas hicieron que el contrato se convirtiera en arrendamiento. Las consecuencias fueron funestas, ya que Puy de Lles también llevó a cabo una explotación rapiñosa del filón, abriendo hasta 69 pozos en 2 kilómetros. En el contrato de asociación se estipulaba la creación de un cerco, donde se estableciesen las fundiciones, elaboraciones y almacenes, y de esta forma se construyó el cerco de San Fausto, llamado así en honor del director de mina Fausto de Elullar. El cerco era un recinto donde se instalaron hornos de fundición, castellanos y de reverbero, la torre y los obradores de munición y refino, las cuadras y otras instalaciones. Con la creación del cerco se abandonó la fábrica del Rey, anterior fundición que había construido Diego Felipe de Cuadros en la carretera de Baños. El 22 de octubre de 1836, los carlistas acaudillados por los generales Gómez y Cabrera entran en Linares. Un mes más tarde, la facción de Peñuela provoca un pavoroso incendio en el cerco de San Fausto, reduciendo a ceniza la torre de las municiones, los almacenes de plomo, carbón y útiles, los hornos reverberos y las oficinas de contabilidad. Extendieron incluso el incendio hasta las cuadras y hornos reverberos establecidos en Arrayanes. Termina el arrendamiento a Puy de Lles y la mina es explotada por el Estado entre 1850 y 1869 bajo la dirección de Eusebio Sánchez, que lo hizo de forma racional pero con pocos medios económicos. En 1867 la ley permite el arrendamiento de la mina de Arrayanes y 2 años más tarde, en 1869, es arrendada a José Genaro Villanova con un contrato para 40 años. Nace una etapa de racionalidad en la explotación y en la gestión, en la que también nacerá el ferrocarril de Arrayanes. En 1876, en el cerco de San Fausto, se construyen una capilla, oficinas, así como viviendas tanto para jefes como para obreros, e incluso una para Villanova, quien en el principio del Paseo de Linarejos levantó el edificio que llevaba su nombre y en el que estuvieron instaladas las destilerías Romar. Sobre uno de los pozos del filón se estableció el pozo maestro llamado Acosta, en honor al empresario minero y alcalde de Linares, José Acosta y Velasco. Este pozo estaba junto al cerco de San Fausto. Junto al pozo Restauración se construyeron talleres de carpintería, herrería, mecánica, fundición y ajuste, para atender las necesidades de la explotación. Estos trabajos antes estaban subcontratados. Para el desagüe se instalaron máquinas de vapor. En 1879 se abre la línea de ferrocarril de Linares a Los Salidos, que pasaba cerca de los talleres del Pozo Restauración, y allí se establecieron una serie de muelles para la carga de vagones. Antes de Villanova, el transporte de mineral se hacía desde los Pozos Maestros hasta el cerco de San Fausto
con carros volquete tirados por caballerías. Ahora se establece una red de vía estrecha para vagonetas remolcadas por animales, que comunicaba el cerco de San Fausto con San Genaro, uniendo talleres, horno, lavadero y pozo de extracción. En 1884 fallece José Genaro Villanova y sus herederos continúan con la explotación durante 5 años. Para extender la explotación del filón se abren los pozos San Federico, San José y Zulueta, separado este del filón principal por una falla de 150 metros. El pozo San José era más grande porque en el lugar donde estaba situado había una gran cantidad de agua. Para sacarla se instaló una máquina de desagüe de 250 caballos de potencia que era una auténtica obra de arte. Tanto era así que se la bautizó con el nombre de María de la Encarnación y para alojarla se le construyó un edificio acorde con el lujo que parecía exigir. Para acceder a la puerta de entrada se construyó una escalinata de 16 escalones curvos hechos de magnífica dovela de sillería. La casa se cubrió con una armadura de hierro y madera. Como pozos auxiliares del pozo San José, se construyen a 200 metros el pozo San Genaro y a 600 el pozo Fábregas, situado este en la zona de El Ladero. En 1880 había en Arrayanes 16 pozos maestros y 125 ordinarios, así como 11 máquinas de vapor y 10 malacates. En 1889 el contrato de arrendamiento se traspasa a la sociedad Figueroa y Compañía, que continúa explotando la mina en la misma línea. Para explotar la zona final del filón, antes de la falla que lo separaba del filón norte, se abre el pozo San Ignacio, llamado así en honor de Ignacio Figueroa y Mendieta. En 1891 se construye un gran lavadero mecánico en El Ladero, cerca del pozo Fábregas, y se compran 2 locomotoras de vapor que, unidas a las 2 que había adquirido la viuda de Villanova, darán servicio a las nuevas líneas férreas que llegan hasta el lavadero y el pozo San Ignacio, completando una red de ferrocarril que alcanzaba los 4,5 kilómetros y en la que se hizo una derivación hasta la fundición de Plomo San Luis, que era propiedad del arrendatario Figueroa y que tenía su propia red de vía estrecha. Ignacio Figueroa tenía fundiciones en Adra, Cartagena y Marsella, y en 1883 proyecta construir una fundición de nombre San Gonzalo cerca de la ermita de la Virgen de Linarejos, para fundir minerales propios y ajenos. Ante problemas políticos y las protestas por la cercanía a la ciudad con el consiguiente problema de humos, el proyecto se paraliza. Cuando Figueroa arrienda a Arrayanes, abandona el proyecto de San Gonzalo para construir junto a la línea del ferrocarril de Los Salidos la fundición de San Luis, que era de más capacidad pues estaba pensada para fundir minerales de Arrayanes. Se inauguró en 1890. En 1899 muere Ignacio Figueroa y en 1901 también su hijo José. Su otro hijo Álvaro continúa al frente de la Sociedad Colectiva Figueroa, que en 1903 se extiende en 2 empresas. Una de ellas, la Plumífera Española, se dedicará exclusivamente a la explotación de Arrayanes y por otra parte la Sociedad Gonzalo y Álvaro Figueroa atenderá el resto de sus negocios. En 1907 la Plumífera Española rescinde el contrato de arrendamiento de Arrayanes, objetando que se habían explotado los pisos preparados y para el tiempo que quedaba de contrato no era rentable preparar otros. Se convocaron subastas de arrendamiento pero nadie acudió, decidiéndose volver al método de explotación directa por parte del Estado. Se abandonaron las técnicas de Villanova y de Figueroa, así como el lavadero del Ladero, volviendo a las cribas manuales y olvidando las perforaciones mecánicas. Como consecuencia de los métodos empleados, la mina se inunda y permanecerá así durante los siguientes años, en los cuales la situación se hizo insostenible. En 1921 se crea el Consejo de Administración de la mina de Almadén y Arrayanes, que se hacen cargo de estas. Las grandes inversiones se hacían de forma arbitraria. De los más de 2,5 millones asignados a la explotación, 280.000 pesetas se dedicaron a investigación y 1,5 millones a la construcción de una central eléctrica en el año 1925, cuando desde 1923 estaba contratado el suministro de electricidad con la compañía Menjamor. La central eléctrica de Arrayanes se ponía en marcha una vez al año para comprobar su funcionamiento. A partir de 1925 se desahogó la mina, que estuvo 16 años inundada, y se recuperó la perforación neumática. Para la completa electrificación solo quedaba transformar las máquinas de extracción y sustituir la tracción del ferrocarril, que continuó siendo de vapor hasta 1929. Los trabajos derivados de las investigaciones no llegaron a realizarse por completo y los que sí se hicieron no tuvieron el éxito esperado. No se investigó la zona donde se construyó el socavón del desagüe, que cuando se demarcó la mina presentaba un filón de buena metalización. Según los expertos, con el socavón de desagüe se resolvió el problema del agua, pero ya era un poco tarde. El socavón se construyó allá por 1950 y básicamente consistía en una galería subterránea que, atravesando el distrito minero, recogía el agua de una serie de pozos
para después, aprovechando el desnivel, conducirla hasta el río Guadalimar. A partir de aquí la producción fue cayendo hasta que en 1971 se suspenden los trabajos en la mina. Pero 6 años después, en 1977, Arrayanes contaba con una plantilla de 30 trabajadores que querían ser prejubilados en condiciones justas. Con el apoyo del ayuntamiento se prejubilan todos menos uno, Pedro Díaz Vela, que por no haber cumplido los 60 años no puede acogerse al acuerdo. En 1985 se le da de baja en la plantilla de Arrayanes y se le incluye en la de las minas de Almadén, hasta que 4 años después logra su jubilación. Fue el último trabajador de Arrayanes que cumplió sus últimos años como recadero en la Casa de la Munición, cuando la mina llevaba cerrada más de 18 años.